Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Guido Gómez Mazara, nuestro amigo, y que le agradecemos siempre su participación con nosotros en Síntesis. Bienvenido a su programa, doctor. Gracias, un placer como siempre. Bien. Doctor, yo creo que es momento, como siempre nosotros hemos reconocido su objetividad y cómo usted evalúa cada momento que vive la sociedad dominicana. Inclusive en una participación anterior me sentí muy bien cuando hablábamos de los presidenciables y dijo, no es momento de hablar de eso en este momento. Vamos a hacer una gestión y vamos a hablar de eso, en 2 años estamos hablando. Y yo quiero aprovechar que estamos hoy para hablar de qué necesita nuestro país, el momento en el que estamos viviendo, y que nosotros evaluemos. Yo no creo que las reformas, porque la reforma es parte de los temas que vamos a tratar, sino hoy República Dominicana yo veo que se recompone. Nosotros tenemos que decir, estamos en un nuevo ciclo, un gobierno que inicia, que ya tiene una situación, un panorama macroeconómico, tenemos una situación con nuestro vecino país Haití, tenemos unas reformas que hacer para poder trabajar el futuro y poder organizar nuestro país. Y en ese contexto, ya hoy que hay que dejar la política unos días, separarla unos días, yo quiero iniciar con usted a hablar de esos temas. ¿Cómo usted ve, cuál usted cree que es el gran reto y el orden de prioridades que nosotros debemos de trabajar? Okay, con gusto, gracias por la invitación, Michelle. Lo primero es que yo siempre he sentido que el ritmo de la sociedad dominicana nos impide la construcción de un proyecto a largo plazo. Nosotros hemos sido asaltados como sociedad por el inmediatismo, lo coyuntural, y ha llegado el momento en que los actores sociales, políticos y económicos digamos, bueno, pasó la competencia electoral. Este es el modelo de país que proyectamos. ¿Por qué? Porque cuando uno observa el entorno internacional, uno tiene que hacer un esfuerzo sincero por sentirse satisfecho en el marco de las imperfecciones propias del modelo democrático dominicano, pero yo siempre invito a la gente, no por aquello de mal de mucho consuelo de tontos, sino porque observen la deriva democrática de otras sociedades. Piensen en Venezuela, las dificultades que evidentemente existen. Observen Perú, los conflictos constantes de la clase política. Vayan a Colombia, las incomprensiones existentes. Deténganse en Ecuador y se darán cuenta cuál es el conflicto profundo que hay. Y nuestro vecino país, Haití, pienso que ese ejercicio de observación nos remite al país que, a pesar de las dificultades, sobrevive en la mejor dirección posible. ¿Qué ha pasado en el globo terráqueo y por qué sociedades como la nuestra han sido impactadas? Porque hay fenómenos de carácter internacional que han estremecido al país y, por qué no decirlo, una parte importante del mundo. El primero fue el COVID. Y yo, más allá de la crisis sanitaria y las consecuencias de pérdida de vidas, yo solo quiero recordarle que la economía dominicana invirtió 84.000 millones de pesos en el COVID. En ese mismo orden, también... En una parte del COVID. Sí, hablo en términos de recursos públicos transferidos para combatir el impacto del COVID. Pero también un acontecimiento de carácter internacional como la crisis entre Rusia y Ucrania ha generado consecuencias fundamentales. Yo solo recuerdo a las personas lo siguiente. Ucrania es el almacén de cereales del mundo. Y cada vez que aspectos como la cebada, el trigo, el maíz, los abonos, tienen una tendencia al incremento, eso se refleja en economías como las nuestras. Ahora, como ya el mundo no discute aspectos de carácter ideológico, la esencia del reclamo de los ciudadanos está asociada a la idea de cuán bien anda la economía
y qué capacidad tienen los ciudadanos de que cuando la economía crece, hay una mejoría sustancial en el nivel de vida de la gente. Usted lo que está diciendo es que usted siempre hace referencia a cómo piensan los pueblos. Es bueno que la gente ya la gente no piensa en filosofía ni en... La gente lo que es su bienestar. Y los mismos gobiernos ya todo es económico. Es una guerra de papeleta y de intereses. El factor económico siempre ha determinado... Digo, usted le dice a eso ideología filosófica. ¿Cómo es? Sí, pero el factor económico siempre ha sido determinante en la conducta de los pueblos. Lo que estoy diciendo ahora es que no existe tanta carga ideológica, los factores económicos y sociales tienen mayor presencia en el debate. Frente a ese acontecimiento, yo pienso que también es importante reflexionar cómo la economía dominicana, que ha evidenciado un nivel de crecimiento, también ha producido ese crecimiento una dificultad. Y es que el proceso de crecimiento en la República Dominicana es caracterizado por los niveles de inequidad. Eso significa que cuando la economía crece, no todos los sectores mejoran sustancialmente. Y yo voy a hacer el cuadro de lo que ha pasado. En los últimos 10 años, el modelo económico dominicano ha tenido la siguiente característica. Un gasto público que supera el ingreso y ese déficit regularmente se cubre con las políticas de endeudamiento. Voy a aritméticas puras. El gasto público en la República Dominicana representa el 19% del Producto Interno Bruto. Los ingresos, 15%. En una economía hogareña, el que gasta más de lo que ingresa tiene un déficit. El problema es que en las economías como las nuestras, el déficit se ha ido resolviendo en la medida que las políticas de endeudamiento tratan de compensarse. Y el problema que hemos tenido históricamente no es un tema del actual gobierno ni de los gobiernos anteriores, es que las políticas de reforma fiscal tendentes a equilibrar entre lo que se gasta y lo que ingresa, más que reformas estructurales, han sido parches. ¿Por qué? Porque siempre hay que mantener en la cabeza de que una reforma no es popular. Y las tendencias de la reforma es que impactan en el poder adquisitivo de la clase media y profundiza la gente que está en la pirámide social en los sectores más bajos. Por eso, yo quiero afinar el argumento diciendo lo siguiente. ¿Cuáles son los aspectos de la economía dominicana que de una forma u otra son materia de este debate? Al que tiene que ir a un supermercado, al que tiene que pagar la energía eléctrica, el que tiene que subsidiar el colegio privado, poco le importan los aspectos ideológicos y de militancia partidaria o religiosa. Lo que quiere es que la economía fluya en una dirección. Ahora, ¿qué ha pasado con ese modelo de economía? ¿Y qué orientación ha tenido la reforma? Desde el año 2005 hasta la fecha, el país ha experimentado 7 reformas fiscales. 7. Esas reformas fiscales, ninguna de ellas ha generado más allá del 2% del Producto Interno Bruto en la capacidad recaudatoria. Lo que necesita la actual administración, que hereda un déficit, es 4% del Producto Interno Bruto para compensar entre lo que gastamos y lo que ingresamos. ¿Cuánto es eso en dinero? Usted está diciendo, deben ser 7.000 millones de dólares. No, eso es en dinero, en pesos dominicanos, 315.000 millones de pesos, en pesos dominicanos. 4% del déficit es casi 315.000 millones de pesos. Ahora, la pregunta que uno siempre se hace, ¿dónde se busca ese dinero? Inclusive cuando yo tengo la oportunidad de hacer este tipo de conversación contigo, más allá de mi militancia partidaria, que es pública, yo siempre creo que un político de convicciones, independientemente de cómo se interprete, tiene que asumir el riesgo de defender la cosa en la que cree. Y yo creo que en América Latina nadie discute el deseo de los recursos para implementar reformas fundamentales. La que la gente también pone en entredicho es la calidad del gasto. Repito, aquí nadie discute la necesidad del Estado de recaudar, es cómo gasta su dinero. Y eso no es teórico, lo de la calidad del gasto, porque así diríamos, vamos a buscar 100.000 millones de esos 300.000 con la calidad del gasto. Sería dejarlo de gastar. No, o procurar fuentes donde sin que la capacidad recaudatoria del Estado sea equivalente a un disparo en las tasas impositivas. Sí, pero ahora iniciamos a hablar de la reforma, y vamos a hablar de la reforma fiscal, aunque quería ir en otro orden, pero vamos a hablar de eso.
Y es bueno que usted explique, porque no todo el mundo entiende esto de la reforma. Usted acaba de decir algo importante. El objetivo principal de esta reforma fiscal es buscar 300 mil millones de pesos. Ese es el déficit. No es simplificar los impuestos, la calidad, es buscar un dinero. ¿Cómo se logra eso? Y esa parte se logra aumentando las recaudaciones. ¿Por qué? Porque hay una definición cuando hablamos de calidad del gasto, y inclusive lo vi recientemente hablar a las autoridades, que te dicen a ti, la calidad del gasto no es disminuir el gasto, es redistribuir ese gasto a sectores que puedan impulsar más el crecimiento y todo. O sea, no es que vamos a gastar menos de lo que estamos gastando, es que gastarlo mejor. Exacto. Si hoy yo tengo, estoy invirtiendo 10 pesos y estos 9 van al medio ambiente, a lo mejor le vamos a quitar un peso al medio ambiente y se lo vamos a dar a la educación. No, pero yo tengo otro esquema. Yo he dicho lo siguiente, y por eso es saludable que se converse desde múltiples puntos de vista. Los académicos, los economistas, la clase política, los sectores sociales, la clase empresarial. Mira por qué. Porque la discusión esencial, aquí todo el mundo, sin importar la orientación ideológica, cree que hay que buscar más recursos. El problema es cómo la búsqueda de recursos no impacta en la gente de forma negativa. Y ahí vamos. Los aspectos que regularmente siempre han producido que la creatividad legislativa cargue a sectores. Las últimas 7 reformas han hecho énfasis en buscar el dinero, que, repito, nunca ha pasado 2% del PIB, en los siguientes sectores: telecomunicaciones, consumo, sector bancario y financiero. Son sectores que están... Y a los combustibles le dimos... Bueno, pero lo que pasa es que hay una política de subsidio, y lo voy a explicar. Y esos sectores reaccionan, dicen, óyete, cada vez que hay que buscar recursos nos golpean a nosotros. Ahora, ¿cuál es el cuadro de posibilidades? En primer lugar, ¿dónde está la principal fuente de atracción de esos recursos? Yo la enumero. El nivel de evasión fiscal en impuestos sobre la renta. Y un impuesto con mucho más capacidad para identificar la modalidad de recaudar, que es sin lugar a duda el ITEVI. Se llama el IVA en otros sitios, pero aquí es el ITEVI. Bueno, el nivel de evasión en el ITEVI es de 43%. Eso significa 182 mil millones de pesos. Si nosotros somos capaces de ser eficientes en esa área, que tú ahí está la mitad del dinero. Que tú y yo sabemos que hay instancias que son mecanismos de retención que no transfieren. Ahí tenemos una cantidad considerable de dinero, de recursos. Ahora, póngame un ejemplo de eso. Una instancia que es un mecanismo de... Muchos restaurantes. Tú conoces historias de restaurantes que lo han cerrado. Porque usted está hablando de evasión plena, o sea, de cobrar un ITEVI y no pagarlo. Yo estoy hablando de gente que, no hablo de todos los dueños de restaurantes, es de la excepción. No, claro. La mayoría de los restaurantes son gente que actúan correctamente. Del 43%. Lo que estoy diciendo es que de ese 43%, tú me pediste un ejemplo y yo dije, bueno, un restaurante X que usted le paga y en su condición de agente de retención no transfiere. Eso es una violación. Eso es un impago. Frente a ese acontecimiento, yo hablo de 182 mil millones de pesos. Otra área que es importante. Fíjate que eso no tiene efectos en los bolsillos fundamentalmente de los sectores medios. No, tienen efecto en lo que se lo están cogiendo. En lo que no pagan. Tan elemental como eso. Ahora, primera área. Segunda área. Ahí no sube, el 18 no subiría, si no le cobramos lo que no están pagando. No le cobran. Y de ahí se podrá lograr de ese 43 disminuirlo en un 50%, porque Perfecto. no hay países que sea... No. La evasión fiscal es la tragedia impositiva del mundo. Claro. Ahora, hay sociedades que han dado ejemplo. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, cuando llegó al gobierno España, Felipe González puso un ejemplo. Lola Flores evadía simbólicamente para mandar una señal de que la capacidad de cobro del Estado le toca a todo el mundo. Ahora, volvamos al caso de República Dominicana. Te hablé de los 182 mil millones de pesos. Otra área. ¿Tú sabes cuánto ha transferido el gobierno central y los gobiernos en el tema del combustible? 1.500 millones de dólares. Michelle, materialmente eso es insostenible. Pero anuales. Sí, al año estoy hablando. Entonces, cuando tú vas y dices, óyete, si el gobierno dominicano consignó 590 millones de dólares en el presupuesto respecto al tema de incentivar recursos para
las redes y la inversión en el sector, y estamos gastando 1.500 millones de dólares, es un lenguaje figurado que uso. Es colocar 1.500 millones de dólares y echarlo al mar. Pero 1.500 son otros 100.000 millones de los 300.000 que usted estaba buscando. Yo estoy hablando de fuentes donde está el dinero, ¿eh? Reitero, sin impactar el poder adquisitivo de la clase media y sin empobrecer a la mayoría. Sí, pero ¿a dónde se van esos 1.500 millones? Mira cuál es el problema. ¿En la gente que se la roba o en la pérdida de transmisión? No, en la ineficiencia del sector eléctrico como tal. Nosotros no podemos seguir teniendo con 60% de pérdida. Nosotros podemos seguir teniendo sur y norte con niveles altísimos de pérdida. La respuesta no es el sector privado, por parte. La respuesta es procurar mecanismos que eficienticen el servicio eléctrico en el país. Te busqué 1.800, ¿verdad? Entonces, bien, otro elemento. Bueno, si todo se llevaría a cero. No, pero sí. Ponte en la tesis de que tanto para el tema del ITEVI como para el tema de la transferencia de esos recursos, nosotros procuremos el 50%. De cada uno. De cada uno. Ya hay recursos disponibles. ¿Y qué usted haría con el impuesto sobre la renta? Ese es un tema sumamente importante porque ese sí tiene un efecto encadenante. Yo lo que apelaría y apostaría más a la capacidad del impuesto sobre la renta, aquí se llama DGI, pero en la mentalidad de los viejos nosotros impuestos sobre la renta, Sí, pero sí. se llama la institución DGI, eficientizar ese cobro. Establecer mecanismos que reduzcan. Es que tú no puedes tener una sociedad donde el impago, mira, estoy usando un término bonito, sea del 60%. Pero yo voy a ir a otras fuentes que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos que el gasto público en este país alcanza el 19% del PIB, calcula 2.7% de eso en la transferencia al sector eléctrico. Eso es mucho. 2% en el ITEVI. No, pero 3% en el ITEVI. 3.5. Y yo te voy a adicionar un componente, que es una carga fija establecida. Tú tienes el 4% del gasto del sector educativo, que es un gasto importante, fundamental. Pero vemos sumando 3.5, 2.7 y 4. Entonces tú le dejas poca capacidad al Estado para hacer las cosas que tiene que hacer. Y tú sientes que el ciudadano se queja de la siguiente manera. Yo estoy incómodo con el tránsito. Ajá, ¿y los recursos dónde los buscamos? Es importante las obras de infraestructura. ¿Y los recursos dónde los buscamos? Sí, pero usted lo que está diciendo es por dónde viene la cosa. No, yo lo que estoy diciendo es dónde están yo le quiero saber. Ok. ¿Dónde están las fuentes? Entendemos por qué hay que hacer una reforma fiscal, eso lo sabemos. Y que sí, toda reforma fiscal nadie la quiere, es mala. Y es impopular. Y es impopular, perfecto. Y es el momento de hacerla. Estamos todo el mundo claro. Hay un en consenso. Eso. Pero esos 3 o 4 temas que usted está diciendo, por ahí que vendrá la cosa. Yo estoy consignando las fuentes porque he dejado para el último tema el que más será motivo de debate. ¿Qué hacer con las exenciones fiscales? Ninguna sociedad avanza sin las exenciones fiscales. Ninguna. O sea, en un periodo determinado toda economía ha necesitado exenciones. Pero que yo creo que eso lo han definido mal, porque como las exenciones fiscales, y no quería cambiar el lenguaje del programa, pero como las exenciones fiscales son parte del gasto tributario, y el gasto tributario tiene el componente, por ejemplo, dicen, hasta el ITEVI que no se pague en la salud, en la educación y en la comida, es parte del gasto tributario. Pero ahí están las exenciones al turismo, a Pedernales, a la zona franca. Entonces tú dices, ¿cuáles son, que nadie ha querido hablar de las exenciones puntuales, que son las que se pueden trabajar y que no afectan el desarrollo de un país? Por ejemplo, una cosa es zona franca y turismo, por poner 2 ejemplos nada más, que yo no las tocara, al contrario, yo creo que es momento de hacer, si viene la gente de los microchips, de los procesadores, esa gente hay que darle lo que ellos quieran. Incentivar. Porque me van a producir. Si me van a hacer 20 hoteles en Pedernales, porque eso me va a subir el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cuáles son esas famosas exenciones? Porque a mí no me van a decir que le van a poner a la salud impuestos. No. O un ITEVI a cuando yo vaya a pagar el colegio de mi hijo. No, mira lo que pasa. Las exenciones fiscales, yo te hice un cálculo, 2.7, 3.5 y el 4% del sector educativo. Las exenciones fiscales representan el 5% del Producto Interno Bruto en este país.
Ahora, reiterando el argumento. 6.000 millones. Reiterando el argumento, mis queridos amigos, ninguna sociedad se desarrolla sin políticas de exenciones. Entramos. Elon Musk, el de Telsa, le dieron una exención en Estados Unidos, 5 años, le pusieron un techo. O sea, usted no va a tener la responsabilidad fiscal de pagar, pero por 5 años. Tú y yo sabemos, y el país, que aquí hay exenciones fiscales de hace 60 años, ¿sí o no? Sí. Sí. La única forma de explicar el proceso de industrialización de Balaguer entre el 66 al 78 fue esa. es esa. Inclusive, Yo soy de los que creo que ya las exenciones fiscales, muchas de ellas, por un tema de supervisión, y por otro tema, hay muchas que ya tienen un tope. Por ejemplo, tú te coges Confotur, la del turismo, pero son 10 y 15 años que tiene. Si yo inicio un hotel hoy, entonces ese hotel tiene un plazo para su exención. Y ahora, tú lo que no puedes es tener una empresa con exenciones fiscales en zona franca, en la frontera, que te garantice su exención, que diga, usted tiene que tener 500 empleados. Y nadie se encarga de saber si esa persona, nada más hay que chequear su TCS si tiene 500 empleados o no. Usted no tiene 500 empleados, usted perdió las... Entonces, tú me estás dando la razón, pero de que explíqueselo a ellos. Lo que hay que sentarse sobre la mesa y disponer cuáles son los ámbitos de esas exenciones fiscales que ya han cumplido un ciclo de conformidad con el mandato de ¿Y Confotur. cuáles pueden ser esas? No, yo te voy a dar opciones. Porque yo pienso que un gobierno que tiene una naturaleza democrática y que su mayoría no es para atropellar a nadie, tiene que sentarse. Yo incentivo el gesto del gobierno, del presidente de la República, en la dirección de que vamos a hablar con la clase política, vamos a hablar con todos los sectores. Mira por qué. Zona franca. Vamos a comenzar por ahí. Las zonas francas en la República Dominicana comenzaron fundamentalmente a parar en las políticas de exención desde el año 1968. El sector de zona franca. Y evidentemente la ley ha experimentado niveles de modificación, pero tú tienes un cuadro social con las siguientes características. El sector genera 200.000 empleos. No estamos discutiendo la calidad del empleo, 200.000 empleos. En ese mismo orden. Yo sigo, este año, por concepto del sector de zona franca, se exportaron 8.000 millones de dólares. Ponte en el contexto de una sociedad que va a una reforma, con los impactos que tiene la reforma históricamente, ¿qué implicaría no tener ni priorizar el sentido social de lo que es preservar esos empleos? Y tú y la gente sabe que yo no tengo intereses profesionales en el sector de zona franca. Ahora, yo creo eso. Hace 20 años, el sector de zona franca representaba 21% del PIB. Ahora representa el 6%. Primer componente. Pero tenemos que sentarnos con el tema de zona franca, porque tú sabes que la zona franca dominicana ha perdido competitividad. Solo este año crecieron 3%. ¿Por qué? Porque México y Centroamérica nos han ganado una batalla. Sin embargo, ahora parece que después de la pandemia hay un resurgimiento. Sí, pero y tal vez con una transformación, un sector que lo que se ha ido más al nearshoring, a la logística, a todo eso, pero sin el zona franca adentro no funciona. No funciona, eso es vital. O sea, pero te toqué el tema de zona franca. Vamos al tema del turismo. ¿Qué pasa con el turismo? Nadie en este país explica el crecimiento y desarrollo del modelo económico dominicano post el modelo azucarero, sin pensar en 3 componentes: zona franca, turismo y remesa. Es una realidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El sector de turismo produjo 5.000 millones de dólares el año pasado. Eso produjo. Claro, hay que hacer un cálculo de 2.000 millones de dólares en esos 5.000, porque ellos, producto de esa política de exención, importan cosas. Los muebles del hotel, y hay un efecto encadenante del sector turismo que no lo calculamos con justicia, y es el impacto que tiene en la actividad productiva. Léase, el que produce plátano, huevo, pollo, que sabe que eso es importante para el aparato productivo nacional. Ahora. No, y creo que tiene 200.000 empleos. Sí. Entonces, ¿qué hacer con esos sectores? ¿Cómo una política de reforma que procura recursos no puede actuar desde una perspectiva tubular que impida que consigamos los recursos, pero que esos recursos, bajo ningún concepto, generen inestabilidad social y política? Le doy el ejemplo de Duque en Colombia, que un intento de reforma o una reacción terrible.
Guido, y tú que analizas todos esos conceptos de reformas fiscales que han funcionado en otros países, pues tú siempre tienes una, no sé cómo tú lo haces, pero tú llevas la historia y el día a día de todo el contexto internacional, lo que está pasando en política, en economía y todo. Y yo creo que eso es una buena forma de tomar algún modelo de éxito. Claro. ¿Hay alguna forma de poder presentar un país, otro país que haya tenido nuestra situación y que haya podido hacer unas reformas con, no solo con un poco sacrificio político, sino diciendo, por ejemplo, vamos a hacer algo, pongan el ITEVI en el 15 y el impuesto sobre la renta en el 15, la mitad de lo que es el 27 y lo otro, a ver qué pase si nos llevamos la evasión, o sea, bajar las recaudaciones para que cambiar el modelo totalmente. No, pero no hay que mirar al continente. Es que aquí en el 92 se hicieron reformas estructurales fundamentales producto de una crisis política con una excepción. Se hicieron de forma administrativa. Me explico. El doctor Balaguer, como resultado de un proceso electoral turbulento, de dificultades, hizo un pacto social. Y ese pacto social se tradujo que entre el año 1990 y el 92 el país hizo la reforma del Código Laboral, interesantísima, las reformas estructurales en los ámbitos fiscales, muy importante, pero a un costo no del todo democrático. ¿Qué hizo Balaguer? Usó la ley que había en ese momento que el presidente podía gobernar por decreto. Balaguer hizo tres cosas, que resultados posteriores, en términos económicos, los números fueron favorables, pero con un costo. Balaguer hizo tres cosas, las voy a recordar. La primera, él le dijo a los exportadores dominicanos, vengan acá, todas las transacciones en dólares que ustedes hacen tienen que hacerlas a través del Banco Central y yo le pongo el tipo de cambio. Eso lo hizo Balaguer. En ese mismo orden. ¿Tú sabes lo que hizo Balaguer? Muy fácil, le dijo, bueno, yo voy a limitar sustancialmente el crédito en el sector privado. Lo redujo fundamentalmente y metió una reforma fiscal dura. Yo no sé qué edad tú tenías, pero lo hago como recordatorio. La época de ir a Puerto Rico a comprar y de las largas filas en las estaciones de combustible y de una salida masiva de dominicanos hacia el exterior, era el convencimiento de que el ajuste fue tan duro que no provocaba esperanza a la sociedad. Claro, después vino un ritmo de crecimiento en la economía dominicana. ¿Por qué? Porque el modelo económico dominicano, como todo país del tercer mundo, siempre está sometido a las perturbaciones internacionales. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que tenemos que conducir el proceso de reforma de tal manera para que un acontecimiento de carácter internacional no siga generando los impactos funestos que ha pasado en la economía en los últimos 30 o 40 años. Afortunadamente nosotros tenemos que, quitando el sombrero, frente a los dominicanos de la diáspora. El año pasado metieron 10.500 millones de dólares a la economía dominicana. Eso es lo formal, ¿eh? Eso es lo formal. El turismo, por los 5.000 millones de dólares que representa, por lo que se gasta aquí también. Y el sector de la zona franca, que evidentemente no se estabiliza. Frente a esos acontecimientos, yo creo que lo más importante ahora es que no apostemos a la política con el tema de la reforma y que nos dediquemos a pensar qué necesitamos. Mira, la economía dominicana va a proyectar un nivel de crecimiento de 5%. Sin embargo, la inversión en infraestructura el año pasado tuvo 2.5% del PIB, la más baja en los últimos 20 años. Sí. Entonces, esos son los elementos que yo pienso que tienen que entrar en el debate. Óyete, aquí la gente se queja por el tema fronterizo. Es verdad que tenemos una preocupación con los vecinos. ¿Dónde vamos a sacar los recursos para el control fronterizo? Es una reforma. Guido, con la parte de la reforma, yo que estoy plenamente convencido que si no se hacen las reformas, no vamos a poder continuar con los niveles de estabilidad y de crecimiento que tiene nuestro país. Yo creo que, yo personalmente te digo, yo hubiera sido el presidente Abinader, acabo de ganar mis elecciones, dejo todo como está, me endeudo 3 años más y salgo de ahí tranquilo y dejo todo como está. Ahora, no tendremos 2035 ni 2036. Aquí nadie va a querer coger un país en el 2028. Ahora, hay una forma, y yo creo que eso está en mi forma de ser, y es, yo creo que lo que comienza mal, termina mal.
y estamos haciendo la reforma a partir de del mismo modelo económico que tenemos hoy. O sea, si tenemos que buscar los 300.000 millones porque tenemos un Producto Interno, un presupuesto de 1.500.000 millones, producimos 1.150.000 y tenemos que buscar 300.000, que es el déficit. Hay un déficit. Bien, yo te quiero preguntar, porque hemos conversado de esto antes, que es, vamos un poquito atrás. ¿Por qué ahora que estamos hablando de reformas? Y le voy a poner el tema porque usted mencionó la educación. Hay 4% ahí del Producto Interno Bruto. Y yo te digo a ti, ¿por qué no iniciamos ese proceso de reformas también tomando, yo no sé si la Constitución, las leyes de presupuesto, y decir, nosotros no podemos, ¿por qué hay que tener un 4% de la educación? Porque lo dice la ley y porque nosotros peleamos y nos pusimos ¿por qué no nos sentamos y decimos, vamos a hacer un presupuesto basado en porcentaje de los ingresos? A lo mejor decimos que le toca un 10% de los ingresos a la educación. Ahí solo hay un pero problema. no del Producto Interno Bruto. Ahí hay un solo problema. Yo te menciono, ¿por qué? Porque si si nosotros podemos decir hoy, vamos a sacrificar parte de la educación y vamos a hacer control de gasto en el ministerio. Mira, en vez de tener 3 comidas, vamos a tener una, vamos a dar una mejor educación 5 horas al día y vamos a ponerle un 10%, por lo que le va a representar 200.000 millones de pesos. Ahí hay un solo problema, Michelle. Mira yo lo que te pasa. pregunto, ¿no debiéramos recomenzar un paso antes y cambiar cosas que están mal antes de hablar de reforma fiscal? No, ahí hay un inconveniente, y es que la clase política no ha dado señales de primero sacrificarse para tener la autoridad moral de seguir a los otros que se sacrifiquen. Mira, en el marco de esta reforma, antes de iniciar a ese repensar, desde el punto de vista presupuestario, tú hablas de algunas partidas. Claro. Yo creo que nosotros como clase política tenemos que dar manifestaciones de ejemplo. ¿En qué dirección? Michelle, amigo que nos sintoniza, ¿es posible tener un modelo de elección de 2 ciclos separada con los gastos que eso implica? En ese mismo orden. ¿Es posible que nosotros mantengamos a legisladores con 2 exoneraciones ilimitadas? ¿Es posible que el barrilito siga siendo un referente de recursos públicos? O tal vez que mantengamos 180 legisladores, podemos tener 32 diputados. Entonces, yo creo que cualquier acción tendente a repensar las políticas y las partidas presupuestarias tiene que iniciar con un comportamiento ejemplar de la clase política, porque ¿qué es lo que dice la gente? Hacen la reforma, siempre impactan a los más pobres, la clase media pierde el poder adquisitivo y la gente percibe que las élites políticas se benefician. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que dar manifestaciones claras. Y hay otra cosa, que nadie discute buscar los recursos, es la calidad del gasto. Y yo comienzo a pensar, ¿y no queremos mejores hospitales? Yo pienso que la calidad del sector salud tiene que crecer. Hay que meterle más dinero. Oye, es que tú no puedes tener un modelo de salud en este país con 1.9% del PIB. Eso no es posible. El modelo de inversión en América Latina es 5% del PIB en el sector salud. Vamos a buscar más recursos para el sector salud. Entonces, Sí, pues entonces no son 300.000 millones que usted quiere buscar, hay que buscar 500.000. No. Lo que creo es que hay que hacer un ajuste, un repensar políticas públicas fundamentales. Yo no soy tan amigo de decapitar instituciones, pero yo creo que en nombre de conseguir la eficiencia tenemos que consolidar espacios administrativos en el Estado. Te doy un ejemplo. El Instituto de la Aguja. ¿Y eso existe? ¿Cómo no eso existe? Eso existe. No estoy diciendo que se decapite ni se elimine. Vamos a repensarlo. Porque toda política pública efectiva tiene como norma hacerla eficiente. Y no es tanto dinero que hay que buscar, que a veces tú dices, el otro día estaban hablando de los asesores, y tú dices, eliminen los asesores. Pero yo me puse a sumar, y tú le pones 10 asesores a cada institución, y tú estás hablando de 100 millones de pesos al año. O sea, o estaban hablando de los salarios. Siempre, ¿no? ¿Cuánto gana el gobernador del Banco Central y cuánto gana el superintendente? Y yo te digo a ti, gana lo mismo que gana el del Popular.
O sea, nada que sea al revés. Ahora, quitar esas 3 o 4 o 10 sueldos, ponerlo por debajo del presidente, ¿van a hacer que nosotros resolvamos el problema fiscal o es solo por una señal? No, yo lo que siento es que hay gestos que son importantes. ¿Y eso no promueve la corrupción? No, la corrupción se limita en la medida que tenemos los mecanismos institucionales que la persigan. Yo no soy muy amigo de la tesis de que salarios altos reduce la corrupción. Hay gente que tú le das el salario alto y sigue siendo tan corrupto. Eso es su estructura mental. Son cosas diferentes. Lo que yo quiero apuntar aquí es que el modelo democrático dominicano, como toda sociedad, tiene que garantizar que los servicios públicos sean efectivos y eficientes, porque al ciudadano de clase media o pobre, que producto de una reforma se ve impactado en sus recursos, lo que quiere es tener la electricidad que le funcione y barata. Lo que quiere tener es seguridad cuando transita por las calles del país. Lo que quiere es tomar el metro y de manera eficiente desplazarse de su casa al centro de trabajo. A la gente hay que devolverle eso, y la mejor forma de devolverle es procurando recursos. Ahora yo te voy a decir lo siguiente. A mí, en todo este esquema de cálculos y de estudiar el modelo de reforma, lo que más me llega a la cabeza es la capacidad de preservar la paz social. Mira por qué. ¿Tú estás consciente de que todas estas políticas en los últimos 20 o 30 años, de lo que inclusive mucha gente llamó la década perdida, la década de los 80 y los 90, no ha permitido en muchas sociedades como la nuestra un avance? Y cuando hemos avanzado, hemos dejado en el rezago a muchos sectores de la vida nacional. En la periferia de la ciudad se combinan los modelos de vida del primer mundo con gente que no tiene acceso a los servicios básicos. Súbete a un helicóptero y percibe la ciudad para que tú entiendas lo que está pasando. Ahora, ¿cómo preservamos la paz social? ¿Pura y simplemente con política de subsidio? ¿Anestésico? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos por partes. Los gobiernos en América Latina han entendido que la mejor manera de frizar la insatisfacción es con política de subsidio. Yo, Guido Gómez Mazara, a quien nadie le presume amigo de políticas que impidan la participación social, cree que en el ánimo de repensar al Estado tenemos que hacer un esfuerzo para que los receptores de política social tengan una actitud diferente. Mira por qué. Yo me llamo Michelle Asín. Muy bien. Yo estoy en los márgenes de pobreza. Perfecto. Yo recibo 1.600 pesos mensuales. El 16 de agosto del 2020, cuando Luis Abinader ganó la presidencia, los receptores eran 650.000 y recibían 600 pesos. Ahora 1.4 millones y reciben 1.600 pesos. Es la doble. La doble. Ahora, vamos a procurar que ese receptor del programa social tenga dos beneficios. El primero, el formativo. Michelle, no hay problema. Tú vives en Miches. Tú recibes el programa. Vete 3 veces a la semana a un curso de entrenamiento sobre destrezas idiomáticas por 2 años y medio. Y después que tú te prepares, te insertamos en el mercado del sector turismo. Yo creo eso. Yo creo eso. Pero también yo creo que Guido Gómez Mazara. O sea, eso es lo que usted nos explicaba una vez, de que tú no puedes establecer planes sociales que mantengan la gente perpetuamente, sino tiene que tener algún incentivo de eso, decir, mira, yo te voy a dar esto, pero si tú tienes un hijo o si tú estudias, tiene que haber algo a cambio que al final lo saque en algún momento del ciclo de la pobreza. Del ciclo de la pobreza. Pero en segundo lugar, yo me llamo Guido Gómez Mazara y tengo un padecimiento de diabetes. Muy bien, no hay problema. Yo estoy en el programa social. Yo tengo mi tarjeta. Perfecto. Pero mi tarjeta, por el nivel de ingreso, no me posibilita ir a las farmacias ordinarias, pero no puedo usar la tarjeta en las farmacias populares. Le hace de Promesecal. Entonces, no, yo te habilito para que tú tengas la posibilidad de que uses esa tarjeta para tu tema de salud. Porque a la gente hay que generarle la idea de que la reforma también es una ventana que se le abre de posibilidades. Yo voy más allá, y hasta para inscribir tu hijo en una escuela pública, porque eso es parte de lo que la gente no se da cuenta que son en adición a los 1.600 pesos. Entonces, las políticas sociales, mira, la política social del gobierno le toca a 1.500.000 personas. ¿Tú te imaginas esa mecánica social trabajando, garantizando que en el marco de una reforma determinada, los dominicanos y las dominicanas no se van a empobrecer? ¿Usted cree que existe el ánimo en este momento
de hacer una reforma fiscal, de que se logre un consenso y de que tenga el menor costo político hacer todos estos cambios? Tenemos que... ¿Está el momento? Primero, esta es la coyuntura, pero tenemos que explicarla bien y generar el nivel de conciencia suficiente. Por ejemplo, yo soy un militante de un partido político. Yo creo que mi partido, una vez... No, usted es militante del partido político que ganó, donde usted ganó el segundo posición en esa convención electoral y donde usted representa un sector importante de la sociedad dominicana con lo que usted piense. Okay, pero porque esa parte es así. Yo prefiero... Usted puede aprobar esa reforma con sus legisladores sin ir al Congreso, sin pedir consenso. Yo lo que creo es lo siguiente, miren, nosotros representamos esto en términos de reforma. Vamos a explicárselo a la sociedad en todos los segmentos. Exponentes de la partidocracia, sector social, sector económico, medios de comunicación. Vamos a explicárselo eso. Pero los dirigentes del partido vamos a salir por todo el territorio nacional a explicarles las reformas para que la gente nuestra defienda la reforma en el colmado, en el parque, en el callejón, en la esquina, con los estudiantes, porque es un tema también de empoderar en términos de información suficiente para defendernos. Y en ese mismo orden, yo sugiero, con toda la tranquilidad, que si hay sectores políticos que malpiensan, que obstruyendo la reforma van a terminar beneficiándose, la sociedad es mucho más inteligente que ellos y lo va a pasar por arriba. Porque hay gente que quiere jugar a la política en todo esto. Y eso no es saludable. Otra vez, y eso no es saludable para el país. Bien, doctor, nos quedan 5 minutos de su participación con nosotros hoy. Y yo quiero hablar de lo que sería una reforma a la Constitución. Yo vi personalmente al presidente decirnos en una presentación de un plan al 2036, un plan de República Dominicana de desarrollo, ver lo importante que es una reforma constitucional cuando veo independencia de la justicia. Entonces yo digo, pero eso está en la reforma constitucional. Y veo un presidente que te dice, no voy a hablar de las otras reformas, aunque se comiencen a discutir, a consensuar, a presentar, hasta que no se haga una reforma a la Constitución, porque esta reforma a la Constitución debe de ser la que marque el resto de las reformas, la pauta. Y dentro de lo que es la reforma a la Constitución se dice, la parte del candado presidencial, eso es un legado que yo quiero dejar, pero hay que hacer también una independencia a la justicia. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿hay que reformar la Constitución o es para el presidente poder solamente independizar la justicia y él tener un legado de que él se cambió él mismo para él ponerse la más difícil a él? Michelle, eso, pero... Y si hay otros aspectos, fíjese que usted, por ejemplo, mencionó la unificación de las elecciones, hay otros aspectos que estarían envueltos en esta primera reforma, que es la reforma a la Constitución, la más importante, fuera del tema presidencial y del tema de independencia de la justicia, pero realmente del Ministerio Público. En este caso, ¿qué otras reformas podríamos aprovechar de carácter institucional y si es necesario realmente meternos en una reforma constitucional? Mira, lo primero es que cada vez que las personas tienen legítimas sospechas respecto al tema de la reforma, yo los entiendo. Desde que se fundó el país hasta la fecha, de las 39 reformas, 35 se han hecho concentradas en el tema de lo presidencial. Y lo que ha dicho Luis Abinader es que, miren, yo no voy a tocar eso. Por el contrario, yo voy a generar los muros suficientes para construir un sentido de mayoría casi imposible para que nadie use un traje a la medida en materia de reforma constitucional. Eso está bien. Ahora, tú, los que nos ven, y yo, sabemos que el espíritu de independencia que tiene el actual Ministerio Público es el resultado de quien dirige el Ministerio Público. No que el Ministerio Público es independiente. Sí, ¿y de quién lo designó?
Bien. Esos son dos espíritus, el de doña Miriam y el del presidente que decidió eso. Ahora, pero si no fuera ese, fuera otra cosa. No tenemos un ministerio público independiente. Entonces hay que transitar en esa dirección para sacar las manos de la politiquería y de la partidocracia de ese sistema. Que tiene que ser una independencia por las características de la designación y por la independencia financiera. Que hay que ponerlo eso. Yo favorecería un mecanismo de elección de la cabeza del Ministerio Público que no coincida con los ciclos del gobierno, por ejemplo, que no dure 4 años. Otras sociedades lo que tienen es un jefe de Ministerio Público. O 4 intercalados porque cojan 2 y 2. Correctamente. O 6 y ya. Yo preferiría eso, es un tema que colocaría en el debate. En ese mismo orden, yo establecería que, por ejemplo, la persona que ocupe la cabeza del Ministerio Público no haya militado en ninguna organización política en los últimos 10 años. Para no contaminarla. ¿Y su designación, cómo la haría? Yo combinaría 2 poderes de Estado. Que aunque se emita un decreto final vía el Poder Ejecutivo, otros poderes del Estado participen en el Usted está hablando del elección. Congreso y el... Sí, que sea una combinación Congreso-Poder Ejecutivo. Y que de esa terna el Poder Ejecutivo determine quién. Fuera de la independencia del Ministerio Público, en la parte del candado presidencial, ¿es necesaria? Aunque existe técnicamente un porcentaje más ¿verdad? alto y una limitación en lo que concierne al hecho de 2 periodos consecutivos para su casa, yo creo que hay otras modalidades que tenemos que apelar en el marco de la reforma constitucional. Que subir al 90% la 2/3 parte de la... Yo creo que esa es una. Porque eso materialmente es imposible. Cuando tú incrementas los porcentajes para el control constitucional, tú le dificulta a cualquier maniobrero político que llegue al poder a hacer lo que le viene en gana. Y hay 2 temitas que la gente no entiende mucho en lo que es la reforma, en la parte presidencial. Te hablan de que el nunca jamás, y de que un transitorio que podría o habilitar a Luis y a Danilo, que queden eso claro, aunque no vayan, o que un transitorio que se lleve a Leonel, que es el único que tiene la posibilidad de ir, ¿verdad? En este momento que hay. ¿Qué es lo que es un nunca jamás primero? No. El modelo constitucional dominicano es un modelo norteamericano, anglosajón, y que consigna la facultad de que un ciudadano pueda ocupar la presidencia por 2 periodos consecutivos y nunca más. Ahora. ¿Y si le quitan el nunca jamás? No, ahora, lo que pasa es que la creatividad de nosotros los dominicanos siempre va añadiendo conceptos. ¿Usted fue que montó eso? La mía fue la modalidad 2 periodos consecutivos para su casa. Para allá, claro. Y creo en ese modelo. Fíjate que fue para su casa y nunca jamás. Fíjate que fue restaurado. Claro. Ahora, ¿qué es lo que yo siento? Es que aquí hay una fascinación siempre por el pasado. Mira, este modelo constitucional que promueve el compañero presidente de la República tiene una intención de que los actores del pasado se queden en el pasado. Tan elemental como eso. Yo creo ¿Usted está diciendo de que de Leonel Fernández no pueda volver a ser presidente? Leonel Fernández sí se puede presentar. ¿Se podría presentar? El que no se puede presentar es Danilo. Técnicamente. No se puede presentar. Porque en el marco del Entonces no son los actores del pasado, es el actor del pasado. No, porque hay otros actores que también se podrían presentar. ¿Porque Hipólito está habilitado? Sí. Técnicamente. Técnicamente, sí, porque él fue candidato a los 93 años. Él ejerció una y no tuvo la continuidad. Pero la intención de esta reforma constitucional es cerrar el ciclo de políticos que ya fueron presidentes de la República. El único que está literalmente exceptuado es Leonel Fernández. Y si yo le quiero preguntar algo, si Leonel Fernández, si esa es la propuesta de reforma a la Constitución, y Leonel Fernández sabe que él queda habilitado y que definitivamente ya Hipólito, por su condición de edad que ha dicho, inclusive mismo eso está claro, y que ya Luis Abinader y Danilo no podrían volver a presentarse, ¿por qué uno ve de parte de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández que no están en habilitar una reforma constitucional? Si a él es el mayor beneficiado de esa reforma. El presidente Fernández está más apostando a ser la cabeza de la oposición y actúa como si en algún momento no haya ejercido la presidencia de la República. Él sabe perfectamente que las reformas pendientes son una reforma de país, de nación. Desafortunadamente, el espíritu de lo aspiracional siempre ha impedido el desarrollo de la sociedad del siglo XXI. Y en este caso yo siento que en la Fuerza del Pueblo hay intereses que están pensando matemáticamente de que una reforma sea Luis impopular
y que esa impopularidad se va a transferir automáticamente hacia el candidato Leonel Fernández. Pero falta mucho tiempo para eso, de verdad. Yo creo que No, para la reforma no. No, falta mucho tiempo para lo que ellos sienten que es acumular la insatisfacción de la gente. Y aquí hay que entender que en política 2 más 2 nunca son 4, son 60 veces. Y nunca apostar a la perturbación institucional de un país ha generado beneficios. Bien. Doctor, se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerle su participación con nosotros hoy y decirle que estamos felices porque su salud está bien. estamos contentos. Esos son gajes del oficio. Usted se ve muy sano por una persona tan enferma. Pero tú sabes lo que pasa, y no lo digo a modo de chanza. Yo creo que los actores políticos de este país, los medios de comunicación, tenemos que aprender a exhibir un sentido del límite. O sea, tú puedes discrepar de la gente, pero hay que tener un sentido del límite. A nosotros nos falta grandeza en la actuación política, de verdad. Doctor, gracias. Gracias a usted. Guido Gómez Mazara, dirigente político y amigo de este programa, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.